Buenas tardes, José Miguel, buenas tardes a todos, ¿vale? Los que hemos estado hablando antes, por los que habéis entrado hasta ahora, ¿vale? Bueno, como os decía, aquí hace muchísima calor, ¿vale? Buenas tardes, Edwin. Sí, a pesar de que ya vamos cara a la noche, pero aún así todavía hace demasiada calor. Bueno, en cualquier caso, como os decía, estamos aquí para en la sesión 2, ¿vale? En la que vamos a empezar a hablar de lo que son los modelos clásicos de tratamiento de incertidumbre e imprecisión, ¿vale? Ya veis que estamos a 29 de junio de 2026 y, bueno, en principio las transparencias son del doctor José Ángel Olivas. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Todos habéis podido repasar la guía de la asignatura? ¿Tenéis alguna duda con respecto a los materiales o a lo que habéis podido revisar que queréis comentarme? Con vuestro permiso voy a ir bebiendo porque esto es un sin vivir. ¿No? ¿Ninguna habéis revisado ni siquiera la guía de la asignatura, ni la guía docente, ni nada de nada? Dudas no, pero relacionado con cosas que hablamos con la semana pasada, en la semana recibí una notificación de que Anthropic estaba anunciando de que el señor Trump estaba prohibiendo el uso de algunos modelos para gente que que no fuera ciudadano americano, y estaba relacionado con lo que hablábamos sobre la regulación de la IA, ¿no? Y que los gobiernos no siempre son buenos. No, desde luego que no. Las políticas, ya sabéis que las políticas, bueno, se toman en base a decisiones que ellos solo saben, ¿de acuerdo? Pero en cualquier caso lo que no pueden prohibirnos es el conocimiento. Lo que sí que hacen es muchas veces cortar ciertas capacidades de las herramientas que usamos. ¿De acuerdo, José Miguel? De acuerdo. Bueno, gracias, José Miguel. Bueno, Diego, no pasa nada, ¿vale? Ves revisándola, revisando un poco las videoconferencias. Hasta ahora solo tuvimos la tutoría colectiva inicial, ¿de acuerdo? David, me dices que hay un error en el portal. ¿Qué información no puedes visualizar? No se podía descargar. O sea, cuando entréis en el aula no veis nada. No podéis ver la información, no podéis ver las guías docentes, no podéis ver nada. Durante el fin de semana no se podía, pero hoy ya sí que he podido yo descargar todo. Vale, es que están actualizando los sistemas de la universidad, ¿vale? Porque de vez en cuando también nos mandan mensajes a los profesores de que a lo mejor con, por ejemplo, las Class Collaborate, las videoconferencias que tenemos, sí, a través del Class Collaborate, no funcionan me parece que es ni en el Chrome ni en el Firefox con las últimas actualizaciones. ¿Vale? Sí, pero la guía del docente, disculpe, buenas tardes, no se pudo descargar o no la vi subida. Vi otro material, pero la guía del docente no la encontré. Vale, pues si entras en información de la asignatura, ¿vale? Tienes un apartado expresamente que pone guía docente. ¿Puedes verificarlo? Que si lo veas. Ah, sí, ya lo estoy viendo. Gracias. ¿Ahora sí? William, ¿cuáles no se veían o cuáles ya sí se ven? Sí, profe. Unas de otras materias yo intenté ver las grabaciones y no estaban. Ya creí que era un error mío, pero bueno. Bueno, puede ser que estén haciendo actualizaciones, ¿vale, William? La suya sí la vi, esa sí estaba, pero de otras materias no.
Por eso, y todas estas actualizaciones que yo sepa terminaron a finales de abril, primeros de mayo, con lo cual deberíais poder ver todas las videoconferencias. Por ejemplo, alguien este fin de semana a mí me escribió diciendo que no podía verlas. Bueno, yo las volví a colgar, pero ya sabéis que desde el apartado de grabaciones vosotros también podéis verlas, ¿vale? Aunque no estén públicas, sí que están para los alumnos matriculados en la asignatura. ¿Podéis comprobarlo? Además, perdón, esperar que es que se me ha ido aquí el enlace. Vale, yo normalmente, si os habéis dado cuenta, ¿vale? En la asignatura, dentro de la asignatura y dentro del contenido del curso, donde pone contenido de la asignatura, hay una carpeta donde pone sesiones de la asignatura. Si a mí se me olvida y me mandéis algún correo, yo suelo subir tanto la presentación, ¿sí?, como el enlace a la grabación de la sesión. ¿Sí? ¿Lo podéis ver todos donde pone sesiones de la asignatura? Vale, y podéis descargarlo, el material, y podéis verlo y todo, o sea, todo está correcto. ¿No tenéis ningún problema con nada? Vale, esto es sobre todo lo que yo quería que verificarais estos días, ¿vale? También alguien me preguntó que si el 24 no teníamos clase, aunque me parece que sí que os aparecía en el calendario. El calendario no lo programé yo, ¿vale? Pero el 24 ya sabéis que, como os dije en la sesión anterior, era festivo en Valencia, por lo tanto, no teníamos sesión de videoconferencia ni de clase ese día, ¿de acuerdo? Sí, pero a partir de ahora sí que todos los lunes y todos los miércoles vamos a tener clase, ¿correcto? Entiendo que sí, ¿no? Vale. Bien. Vamos a empezar, ¿vale? Por ver un poco, ¿sí? En qué se fundamenta un poco la asignatura que vamos a impartir, ¿de acuerdo? Entonces, si veis ahí en la transparencia, sí, habla de dos conceptos que son incertidumbre e imprecisión. ¿Alguien me podría decir cuál es la diferencia? Incertidumbre e imprecisión, ¿a qué os hace referencia? ¿A sistemas de probabilidad, tal vez? Hola, podéis colaborar, ¿eh? Incertidumbre está más relacionado con la vida real e imprecisión no. Bueno, realmente los dos están relacionados con conceptos de probabilidad, ¿sí? Pero no vamos a ver la probabilidad como un modelo matemático, como ya estáis acostumbrados a verlos en otras asignaturas de otros grados o de otros másteres, ¿sí? Sino que lo que queremos es ubicarlos un poco dentro de la asignatura o dentro de los sistemas, ¿sí?, de razonamiento aproximado. Y para ello tenemos que tener claros los dos conceptos de incertidumbre e imprecisión, ¿vale? Entonces, la incertidumbre está vinculada al desconocimiento, ¿vale? Cuando estamos en un entorno incierto y no sabemos
¿qué va a ocurrir? Es como que todo es desconocido, ¿sí? De ahí la incertidumbre, ¿vale? Pues, por ejemplo, un coche cuando va a pasar y no sabemos si el peatón que hay en la acera va a querer salir, no va a querer salir, si tenemos que parar, está claro, pero tenemos esa incertidumbre ante un ceda el paso, ¿no? ¿Sí o no? ¿Vale? Sí, es un poco ese concepto, ¿vale? Y, sin embargo, cuando hablamos de imprecisión, ¿vale? Hablamos del lenguaje, ¿sí? Y con qué precisión los seres humanos hablamos. Por ejemplo, me refiero, os pongo un ejemplo, ¿sí? Si yo tengo una cinta métrica, ¿sí? ¿Cuál es el alfa conexión de esa cinta métrica? Es decir, ¿cuál es la menor medida que yo puedo obtener con esa cinta métrica? La menor unidad que la cinta métrica tenga. Si son metros, podrían ser milímetros. Exactamente, normalmente suele ser 1 milímetro, ¿sí? Suele ser el milímetro, no un milímetro, pero sí el milímetro, ¿sí? Como tal, ¿de acuerdo? ¿Sí? O sea, es decir, la unidad de medida más pequeña, ¿sí? Que me permite diferenciar entre una medida y otra, ¿correcto? Sí. Sin embargo, cuando hablamos, por ejemplo, y vamos a medir a una persona, ¿sí? Podemos medir a una persona que mida 1,80 con 6 milímetros, ¿sí? Y a otra que mida 1,80 con 1 milímetro, ¿sí? Las dos diríamos que es una persona muy alta, ¿no? Pero en el lenguaje, el muy alto no es un sistema preciso, ¿correcto? Y de hecho, sí, la imprecisión llega hasta el punto en que ¿cuántos decimales tenemos que tomar en las medidas que hacemos para que sean precisas? ¿Sí? Es decir, cuando tomamos la temperatura de un termómetro, ¿sí? ¿Con cuántas décimas o centésimas tenemos que medir la temperatura para ver que está subiendo o bajando? ¿Sí? O en una cinta métrica, hasta cuántos decimales, hasta menos de 1 milímetro, ¿cuánto tenemos que coger para decir que eso es preciso? ¿Sí? ¿Los errores que pudiera tener un dispositivo para medir están dentro de eso también? Claro, entonces dependerá un poco del error que tengamos, sí, pero seguirá habiendo imprecisión, ¿sí? ¿Por qué? Porque ¿cuántos decimales podemos tener? ¿Sí? Cuando hablamos de pi, ¿hasta cuántos decimales llegamos para operar? ¿Me explico? ¿Sí? Sí. Entonces, la imprecisión se refiere no solo al lenguaje, sino a la medida que nosotros obtenemos, ¿sí? Y a la precisión. Y la precisión, pues nunca va a ser suficientemente preciso porque siempre vamos a poder utilizar muchos más decimales de los que usamos. ¿Sí? Sin embargo, además de la imprecisión, ¿sí? Tenemos que introducir también, como os he dicho antes, el concepto de incertidumbre, ¿sí? De lo desconocido, ¿sí? De cuando uno se encuentra en un ambiente donde no sabe. Pero ya lo veremos, ¿vale, Alfredo? Porque no se va a basar solo en la incertidumbre y en la imprecisión, sino que en base a eso vamos a poder utilizar probabilidades, vamos a poder utilizar factores de decisión, vamos a poder utilizar varios enfoques, ¿vale? Para determinar después nuestro sistema borroso,
¿sí? Porque lo que vamos al final a querer desarrollar es un sistema de lógica borrosa. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en Chernóbil, ¿sí? ¿Qué pasó? Que fallaron los sensores del reactor. Sí, lógica difusa y lógica borrosa pueden ser lo mismo. ¿Vale? ¿Sí? ¿Vale, William? Pero me interesa ahora que os centréis en el concepto tanto de incertidumbre como de imprecisión. Luego ya veremos al futuro qué es lo que vamos a ver o no desarrollar en la asignatura. ¿De acuerdo? ¿Sí? Cuando hablo de incertidumbre, ¿sí? Es que, por ejemplo, en Chernóbil fallaron los sensores, hubo una inconsistencia en el sistema, ¿sí? ¿Y qué pasó? Que al final explotó el reactor y ya sabemos todos lo que ocurrió, ¿no? ¿Sí? A eso se llama incertidumbre. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Sí? Os pongo otro ejemplo. ¿Sí? Por ejemplo, el vuelo del Air France, ¿sí? El que fue el 447, me parece que fue, que volaba desde Brasil hasta París, ¿vale? Normalmente estos aviones, sí, lo podéis encontrar en catástrofes aéreas en la Wikipedia, incluso lo podéis buscar ahora mismo, ¿sí? Entonces, estos sistemas de los aviones seguían por los GPS, pero también por unos medidores de presión que son los pilot tubes, ¿sí? Os lo escribo. A ver, esperar. Sí, perdón, lo he escrito mal, creo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Conocéis algo de estos temas? ¿Vale? Bueno, pues ya os cuento. ¿Sí? Os lo cuento para que veáis. ¿Sí? Sí, el tema es que el GPS, llegado al punto del Ecuador, ¿sí? Se encontró con una tormenta, entonces imaginaos que venían de que hubiera pues aire frío en la zona de Latinoamérica del Sur, porque entonces estaban en el invierno, ¿sí? Y venían de la parte de Madrid que podían estar a 50 grados por ser verano o por ser una época calurosa, ¿sí? En cualquier caso, en el Ecuador esas corrientes chocan y lo que generan son muchas tormentas y mucha inestabilidad, ¿vale? Normalmente siempre que voláis de un lado a otro, en esa zona, ¿sí? Hay mucha inestabilidad y se generan muchas tormentas, ¿vale? ¿Qué pasó? Pues que se encontraron con una tormenta de granizo, ¿sí? Y hizo que esos pilot tubes, ¿sí? Que medían la presión del aire, ¿sí? Se congelaran, ¿de acuerdo? Con lo cual dieron una medición errónea diciendo que el avión iba a 300 kilómetros por hora, mientras que el sensor del GPS decía que iban a 900 kilómetros por hora. ¿Sí? Entonces, cuando el sistema de inteligencia artificial del avión vio unos datos y otros, entró en conflicto y ¿qué hizo? ¡Ah! ¡Pip, pip! Se desconectó. ¿De acuerdo? Entonces, ese avión que estaba volando en piloto automático, además se encontró con que los dos pilotos que había entonces, porque el comandante se había ido a descansar, pues uno pensó que había que ascender y el otro pensó que había que descender, que era el que sabía y que tenía más conocimientos, porque cuando el avión entra en una determinada situación en la que está perdiendo presión, lo lógico es descender hasta que se vuelve a estabilizar y volver a coger altura. Pero el otro copiloto o el otro piloto que había, sí, decidió que no. ¿Sí?
En cualquier caso, sí, cuando despertaron al comandante y el comandante entró a la cabina, ya era demasiado tarde como para recuperar el avión y al final murieron todos. ¿Sí? Esto, el sistema de inteligencia artificial, en lo que entró es en qué, en inconsistencia, ¿vale? Sí, que es una de las bases en las que nos vamos a basar, ¿sí? En la consistencia de los sistemas, ¿de acuerdo? Y ahí entró en inconsistencia y ante la inconsistencia se desactivó y dejó el manejo al piloto humano, ¿sí? En vez de tomar decisiones, ¿sí? A esto es a lo que llamamos incertidumbre, ¿sí? Es decir, entramos en una inconsistencia cuando una cosa y su contraria son verdad, ¿sí? O sea, el ir a 900 kilómetros por hora y no ir a 900 kilómetros por hora, en este caso las dos eran verdad según los sensores, ¿sí? Por lo tanto, entramos en una inconsistencia. ¿Sí? Vale, pues entonces los esquemas del conocimiento no contemplan la incertidumbre hasta ahora, ¿sí? Inherente a la experiencia humana. Entonces, estos esquemas o estos esquemas de representación han de ser complementados con sistemas de representación de la incertidumbre. De manera que el conocimiento queda representado por un esquema de representación y un método de representación de esa incertidumbre. ¿Sí? ¿Hay alguna definición formal de incertidumbre e imprecisión en el contexto en el cual los estamos trabajando? Pues ahora mismo no te lo sabría decir, pero te los puedo buscar. ¿Vale? Digamos, lo que diga la RAE sería apropiado. No sé si lo que diga la RAE, ¿vale? Pero te los busco, ¿vale? ¿Sí? Sí. Espera que me lo apunto. Vale. Continuamos. ¿Sí? De hecho, hoy mi idea es que empecemos a hacer ejemplos de lo que es la probabilidad, ¿sí? De la probabilidad bayesiana, sobre todo orientados a las percepciones, ¿sí? De los seres humanos y que a partir de ahí podamos ir modelando cosas, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, ejemplos cotidianos, como os dice ahí, de incertidumbre e imprecisión, ¿vale? Pueden ser en un diagnóstico médico, ¿sí? Porque no es raro que un médico ponga un tratamiento a un paciente a partir de unos síntomas ambiguos, ¿sí? Por ejemplo, puede ir con tos y fiebre y puede diagnosticar que es gripe o que es COVID o que es neumonía, ¿sí? No sabemos, ¿vale? Pero tiene que diagnosticarlo en función de lo que le está diciendo el paciente, ¿sí? O me duele el cuello y tengo algo de malestar. Pues siguen siendo síntomas ambiguos, ¿sí? ¿Entendéis? Entonces, lo que hacemos es, el médico lo que hace es entender frases del lenguaje un poco entre líneas y en base a ese entendimiento que está realizando, lo que hace es tomar decisiones, pero la información sigue siendo imprecisa o incierta. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Todos hasta aquí? Sigo. La incertidumbre, sobre todo, ¿vale? Se debe a muchas causas. A una insuficiente experiencia, como le pasaba al piloto del avión, ¿sí?
o a una inadecuada representación del conocimiento, ¿sí? O a que la información es poco fiable, ¿sí? O que no está completa, ¿vale? O a la inexactitud inherente al lenguaje. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? Me vais a permitir que beba un poco porque no puedo más. Perdón. Uf, es que la calor es impresionante. ¿No hay dudas? ¿Todo bien hasta aquí? No, la imprecisión es imprecisión y la incertidumbre es incertidumbre, ¿vale? Y son las dos causas, ¿vale? O los dos conceptos que vamos a tener en cuenta, ¿vale? Para tratar los datos. No, no es lo mismo, Javier. ¿Sí? No es que la imprecisión genere incertidumbre, no, la incertidumbre se genera por una inconsistencia normalmente, ¿sí? Y la imprecisión es la que usamos en el lenguaje o en las diferentes medidas que tomamos. ¿Vale? ¿Sí? ¿No hay dudas por ahora? ¿Todo claro? Vale, sigo pues, ¿vale? ¿Qué 4 enfoques vamos a estudiar, ¿sí? Para dar forma, ¿sí? A esta incertidumbre y a estas inconsistencias del lenguaje, ¿de acuerdo? Bien, empezaremos por lo que es la teoría de la probabilidad bayesiana, que yo creo que todos la conocéis, ¿sí? Si habéis usado sistemas bayesianos o de redes bayesianas o habéis usado alguna cosa de estas, ya todos la conocéis, ¿sí? ¿Todos lo conocéis? No, bueno, pues ahora la veremos en detalle para que veáis luego cómo aplicarla, ¿vale? Al razonamiento aproximado. ¿Sí? También veremos qué son eso de los factores de certeza, ¿sí? Y cómo se usan y cómo se emplean de cara. ¿Vale? Sí. La probabilidad de Bayes, exacto. Pues eso es lo que vamos a hacer, un pequeño repaso, ¿vale? Tampoco le vamos a dedicar mucho tiempo, pero sí hoy le vamos a dedicar algunos ejemplos, ¿vale? Para que veáis cómo funciona. ¿Sí? Seguidamente, lo que vamos a ver son los factores de certeza, ¿sí? Veremos la teoría de la evidencia o de Dempster-Shafer, ¿sí? Y finalmente veremos el capítulo ya final de lógica borrosa. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Todos hasta aquí? Vale. Seguimos pues. Vale. Entonces, la incertidumbre del conocimiento, ¿sí? Se modela muchas veces con probabilidades, ¿vale? Y normalmente se basa en la teoría formal de probabilidad del teorema de Bayes, ¿vale? ¿Qué permite este teorema? Sí, pues el cálculo de probabilidades complejas a partir de otras más simples basadas en observaciones reales, ¿de acuerdo? Entonces, se ha aplicado en varias áreas de la inteligencia artificial, tal como el reconocimiento de patrones y los problemas de clasificación, ¿vale? Aquí es donde entran las redes bayesianas y demás. Un ejemplo de esto es el proyecto Prospector, ¿sí? El Prospector es un proyecto, sí, que ya tiene muchos años y que se basaba en detectar, ¿sí?
minas de minerales, ¿sí? Es decir, se basaba en detectar, ¿sí? Yacimientos de los minerales que andaban buscando, ¿vale? Es todo un proyecto que está documentado, ¿de acuerdo? Y que utilizaba esta parte del teorema de Bayes, ¿de acuerdo? ¿Sí? Esto lo podéis, hay un... Esperar que me lo... Creo que es Duda et al, ¿sí? Que lo podéis buscar, ¿vale? Y que habla de todo este proyecto Prospector, ¿vale? Por si queréis y os interesa ir conociendo el tema. ¿Sí? ¿Vale? Bien. Entramos ya un poco en lo que es el tema, en lo que es la temática, ¿sí? Y entonces nos dice que la probabilidad condicional de los sucesos E y H, ¿vale? Siendo E la evidencia y H la hipótesis, es decir, la probabilidad de que ocurra esa hipótesis en base a esa evidencia, se puede interpretar como la relación causa-efecto entre E y H, ¿sí? Y según Bayes, ¿sí? La probabilidad condicional de una hipótesis H, dada la presencia de una evidencia E, viene dada por la probabilidad de esa hipótesis con respecto a esa evidencia es igual a la probabilidad de que ocurra esa hipótesis con esa evidencia partido por que ocurra esa evidencia por sí sola. ¿Sí? O lo que es lo mismo lo que tenéis aquí. ¿Sí? ¿Esto sirve para modelar la incertidumbre o para modelar el conocimiento? Esto es la probabilidad de una relación causal, ¿sí? Teniendo una evidencia, ¿sí? Para modelar incertidumbre o para obtener conocimiento. De momento no lo vamos a utilizar ni para incertidumbre ni para conocimiento, porque simplemente estamos viendo causalidad, ¿sí? Sí. La primera parte de la probabilidad, sí, que es la probabilidad de Bayes, sí, nos habla sobre todo de la causalidad, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Qué probabilidad hay de que tenga gripe si tengo tos, por ejemplo? ¿Sí? Nos habla de causalidad, ¿vale? Pero si seguimos estando hablando de incertidumbre, ¿vale? Porque si nosotros vamos al médico y le decimos que tenemos tos, el médico tiene que ver si teniendo tos yo tengo probabilidad de tener gripe. No sé si me explico, José Miguel. Sí, está claro. ¿Sí? Estamos hablando primero de causas y efectos, ¿sí? De esa relación entre cómo modelamos esa imprecisión y esa incertidumbre del lenguaje y de la situación, ¿vale? Porque la incertidumbre la provoca la situación y la imprecisión lo provoca el lenguaje, ¿sí? Por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Sí. ¿Vale? Entonces, bueno, pues ya vemos que lo que tenemos que hacer es aplicar esta fórmula, ¿sí? Bien, vamos a verlo con un ejemplo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Por ejemplo, un médico sabe que la meningitis provoca una rigidez en el cuello del paciente, digamos, la mitad de las veces, ¿sí? El 50%, ¿sí? Y conoce también los siguientes hechos incondicionales. Que la prioridad a priori de que un paciente sufra meningitis es de 1 entre 50.000 y la probabilidad a priori de que algún paciente padezca rigidez del cuello es de 1 entre 20. ¿Sí? Entonces, si S representa la proposición de que el paciente padezca rigidez del cuello y M la proposición de que el paciente tenga meningitis, tenemos que la probabilidad de la rigidez del cuello a partir, de que esa rigidez del cuello provoque meningitis es del 0,5, la probabilidad de meningitis es de 1 entre 50.000 y la probabilidad de rigidez del cuello es de 1 entre 20. ¿Sí? Si aplicamos la fórmula anterior, ¿sí? Tenemos que multiplicar el 0,5
¿sí? Que es la probabilidad de tener o de sufrir meningitis simplemente por la rigidez del cuello, ¿sí? Por la probabilidad de sufrir meningitis, partido todo ello por la probabilidad de sufrir de rigidez del cuello, ¿sí? ¿Podría explicar en lenguaje natural mejor la probabilidad condicional, el significado de la probabilidad condicional? Cuando dice P de S barra M, ¿qué significa exactamente? Sí, la probabilidad de sufrir meningitis teniendo rigidez de cuello, ¿sí? La PM es la probabilidad de meningitis y la probabilidad S es la probabilidad de rigidez del cuello, ¿sí? La de S sobre M es la de teniendo rigidez del cuello podemos tener meningitis, ¿sí? Sí. ¿Me sigues? Sí. Vale. Espera, os busco otro ejemplo, ¿sí? Y os dejo que lo hagáis vosotros, ¿vale? Por ejemplo, os lo pongo aquí, ¿vale? Os lo pongo aquí afuera, os lo pongo en el chat, ¿sí? Un veterinario sabe que una determinada enfermedad provoca fiebre en los animales el 80% de las veces. Y también conoce los siguientes datos generales. La probabilidad a priori de que un animal tenga esa enfermedad es de 1 entre 10.000. Y la probabilidad a priori de que un animal presente fiebre es de 1 entre 25. ¿Sí? Si F representa la proposición de que el animal tenga fiebre y E la proposición de que el animal tenga la enfermedad, tenemos que P sobre F, ¿sí? Es 0,8, la probabilidad de E es 1 partido por 10.000 y la probabilidad de F es 1 partido por 25, ¿sí? Ahora, aplicando el teorema de Bayes, ¿sí? Os doy 5 minutos para que me digáis la solución. Vale, José Miguel, ahora dejamos que lo terminen los demás, ¿vale? ¿Sí? De acuerdo, Javier, ¿vale? A ver qué les sale a los demás. Es que lo que quiero es que lo hagáis.
¿Quién más? Estáis 33 y solo habéis respondido 10 o 6 o 7. Exacto, ¿vale? Yo os doy la solución, ¿vale? Por lo tanto, la probabilidad de que el animal tenga la enfermedad sabiendo que tiene fiebre es del 0,02, ¿de acuerdo? Lo mismo que la probabilidad de tener meningitis sabiendo que tiene rigidez del cuello solo es del 0,2%. Por lo tanto, no podemos asegurar nada. ¿Sí? ¿Sí me seguís? Venga. Sigo. Ejemplo 2, ¿sí? Si se desea conocer si una cierta localización geográfica si en una cierta, localización geográfica habrá un yacimiento de cobre a partir de ciertos estudios de minerales de la zona, ¿sí? Es decir, a partir de unas ciertas evidencias, ¿vale? Se necesita conocer por adelantado las probabilidades de encontrar los minerales y las probabilidades de que haya estos minerales en yacimientos de cobre, ¿de acuerdo? Con estos datos podríamos estimar la probabilidad de encontrar un yacimiento de cobre tal como manda o como dice el proyecto Prospector, ¿sí? En el artículo de Duda et al. ¿Sí? Entonces, habría que calcular un poco esto. ¿Sí? Os doy los datos para que lo hagáis. ¿Sí? Un segundo, que os los copio aquí en el chat. Os doy 5 minutos para que lo calculéis.
Entonces, ¿qué es? ¿El 0,07 o el 7%? ¿Vale? Bien, pero al final los datos tenemos que darlos en porcentajes, ¿no? Pues mejor un 7% que un 0,07, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Vale? Bien. Sí. Os pongo el resultado ahí, ¿vale? Sí, simplemente para que lo tengáis. ¿Vale? Bien, seguimos. Pero, ¿qué pasa si en vez de tener una evidencia, sí, tenemos dos? ¿Vale? Ya no tenemos solo un síntoma, sino que podemos tener dos. Bueno, pues la probabilidad cambia, ¿sí? Es decir, la probabilidad condicional de una hipótesis H, imaginaros que la H es, gripe, ¿sí? O COVID, ¿sí? Dada la presencia de dos evidencias, E1 y E2, que pueden ser tos y fiebre, ¿sí? Entonces, la probabilidad de que tengamos de que tengamos gripe, si tenemos tos y fiebre, es la probabilidad de que tengamos gripe por la probabilidad de que tengamos tos y ¿qué he dicho? Fiebre, ¿sí? Sobre la gripe o partido por la probabilidad de que tengamos solo tos y fiebre, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y para N evidencias, pues pasa a lo que veis ahí abajo, ¿vale? La fórmula se amplía, pero en el mismo sentido, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ejemplos, porque esto se ve mejor con ejemplos, ¿vale? ¿Sí? Vale. A ver, por ejemplo, un médico quiere saber la probabilidad de que tenga un paciente gripe sabiendo que presenta tos y fiebre, ¿vale? Entonces queremos calcular esa probabilidad y lo que queremos es aplicar esa fórmula, ¿sí? Que tenéis ahí, ¿de acuerdo? Con dos síntomas. Venga, os dejo unos minutos para que lo solucionéis.
Perdón, porque se ha apagado la cámara, ¿verdad? Bueno. ¿Alguien más? ¿No? Vale, pues esta sería un poco la solución, ¿sí? Y como muy bien apuntabais, sí, sería de un 46, sí, es igual. Redondeando un poquito, Raúl, quedaría lo que estamos diciendo, ¿vale? Como decía Edgar y como decía Laura también, más o menos, o sea, todos más o menos esta vez en 46,67, un 46,7. ¿De acuerdo? ¿Sí? Vale. Otro ejemplo. ¿Sí? Os pongo el mismo ejemplo, pero con otros datos. A ver qué os parece, a ver cómo lo lleváis. ¿Sí? Entonces, si yo digo que ahora el médico dice esto, ¿qué os saldría? ¿Vale? Sin daros ya la fórmula. Os dejo 5 minutos para que lo vayáis probando.
¿Alguien más? Vale, a todos os da lo mismo, ¿vale? Bien. Pues es correcto, ¿vale? Sí, el procedimiento será ese, es ese, que es el que vosotros todos habéis seguido para solucionar el ejercicio, ¿de acuerdo? Pero, ¿y si ahora os digo que os pongo un ejemplo en el que en vez de tener 2 evidencias tenemos 3? A ver, un segundo. Un segundo, darme que... A ver. Os doy 5 minutos más, ¿vale? A ver, ¿cuál es la fórmula que aplicaríais, perdón? ¿Sí? ¿Y cuál es el resultado que os daría?
Muy bien, chicos. Os pongo ahí la solución, pero la que habéis dado es correcta. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Vale? Cuando tenemos dos evidencias y una hipótesis, ¿vale? O varias evidencias y una hipótesis, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bien, seguimos repasando. Pero ¿qué pasa cuando hay más de una hipótesis, que realmente tienen que ser mutuamente exclusivas y exhaustivas? Eso quiere decir que si al menos hay dos hipótesis, ¿vale? Si la probabilidad de que ocurra HI y HJ es 0, entonces el sumatorio de que ocurra HJ tiene que ser 1. Es decir, que las probabilidades tienen que sumar siempre 1, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y además tenemos, como ya hemos visto, no solo una evidencia ni dos, sino que tenemos n evidencias, ¿de acuerdo? Entonces, la fórmula acaba siendo lo que veis ahí. ¿Sí? ¿Todos? Vale. Entonces, vamos a ver un ejemplo. ¿Sí? Sean las evidencias E1 igual a soltero, E2 igual a ingresos altos y E3 igual a joven, ¿vale? Esas son las tres evidencias, que seamos solteros o que tengamos ingresos altos o que seamos jóvenes. Y en función de esas evidencias, sí, hay dos, tienen que soportar estas dos hipótesis, ¿sí? O ser inversor de alto riesgo o ser inversor de bajo riesgo. Teniendo en cuenta en que H1 y H2 son mutuamente exclusivas y exhaustivas. ¿Vale? ¿Sí? ¿Todos? Vale. Entonces, seguimos repasando. ¿Vale? Las percepciones de un experto financiero viendo sus registros, ¿vale? Estima, sí, según sus percepciones, ¿vale? Las siguientes, que la probabilidad de que sean inversores de alto riesgo, me parece que era la primera, ¿no? Sí, que sean inversores de alto riesgo es de 0,3 y de que sean de bajo riesgo es de 0,8. Entonces, la probabilidad de que sean solteros y inversores de alto riesgo, lo he dicho bien, de alto riesgo, sí, es de un 0,6 y de que sean, uy, se me va la memoria, solteros, sí, y de bajo riesgo es un 0,4. Si os dais cuenta, todas las probabilidades suman 1, ¿lo veis? ¿Veis que todas las probabilidades suman 1? 0,3 más 0,7 es 1, 0,6 más 0,4 es 1, 0,2 más 0,8 es 1 y 0,5 más 0,5 es 1, ¿sí? Y entonces se pretende predecir el perfil de los inversores de mayor y de menor riesgo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bueno, aquí está las fórmulas. Yo os propongo que lo hagáis vosotros, ¿vale? Partiendo de esta fórmula que tenemos aquí. ¿Sí? ¿Os atrevéis? ¿Os atrevéis? Vale, los datos los tenéis aquí.
¿Alguien tiene algún resultado ya? Sí, Laura, se aproxima mucho, ¿vale? Se aproxima mucho, ¿vale? Sí, no exactamente, pero os aproximáis, ¿sí? Entonces, ahí tenéis un poquito el cálculo paso por paso, ¿de acuerdo? La cuestión es que al final, sí, gana la hipótesis 2, ¿vale? Que es la situación más probable con la presencia de 1, E2 y E3, porque sale un 0,6, un 0,86. Y con E1 y E3 también porque sale un 0,6 sobre un 0,4. ¿Sí? ¿Veis el error? ¿Veis cómo lo ha calculado? ¿Vale? ¿Sí? ¿Lo ves? Venga, vale, vamos a volver a hacer otro, ¿sí? También con varias hipótesis y varias evidencias, ¿sí? Y vamos a aplicar la misma fórmula que hemos aplicado para este, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Vale? Entonces, en este caso, bueno, aquí lo tenéis resuelto en las transparencias, ¿vale? Sí, lo que está haciendo es calcular el H1 sobre E2, el H1 sobre E3, el H2 sobre E1 y E2 y E3, el H1 sobre E1 y E3, el H2 sobre E1 y E3 y el H1 y el H2 sobre E1, E2 y E3, ¿sí? ¿Vale? A ver, perdón que no me funciona el ratón. ¿Sí? ¿Vale? Al final, esas son las probabilidades que nos salen para cada hipótesis y cada evidencia o conjunto de evidencias, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces partíamos, este era perdón, esta era un poco la fórmula de la que partíamos, ¿de acuerdo? Y este era el ejemplo que estábamos haciendo, sí, que bueno, aquí lo tenéis resuelto de una manera y yo os lo he puesto un poquito más paso a paso, ¿de acuerdo? Sí, y entonces ahora que ya tenéis este paso a paso, sí, yo os pongo este otro, sí, y lo mismo, os doy 10 minutos para que lo resolváis, ¿de acuerdo? Sí, siguen habiendo 3 evidencias, siguen habiendo 2 hipótesis, ¿vale? Sí, las dos son exhaustivas y exclusivas mutuamente, ¿vale? Y ahí tenéis un poco las probabilidades de las hipótesis y de cada uno de los eventos, ¿sí? O las evidencias con respecto a cada una de las hipótesis, ¿sí? Entonces, vamos a ver el cálculo final, ¿de acuerdo? Venga, 10 minutos como antes.
¿Alguien más me dice los resultados? ¿Alguien más ha estado haciéndolos? ¿Quién más? Venga, que estabais todos trabajando. ¿Quién más? ¿Quién más? Laura, ¿cómo vas? ¿Has estado haciendo los cálculos? ¿Quién más? Más o menos, ¿qué te da? Bueno, los cálculos paso a paso serían estos, ¿vale? Revísalos un poquito, Javier, con los que yo os he mandado, pero ¿vale? Para que veas un poco cómo está haciendo los cálculos. ¿Sí? ¿Cuál es el proceso? ¿Sí? Bien. Sigo hacia adelante, ¿vale? ¿Sí? Bien, hemos estado calculando las probabilidades con el teorema de Bayes, ¿vale? Pero a pesar de todo lo que hemos visto, sí, tenemos varios defectos de este enfoque probabilístico, ¿vale? Y es que uno, es necesario saber un número importante de probabilidades, sí, tanto de hipótesis como de las evidencias sobre las hipótesis, ¿vale? Y estos valores no siempre son fáciles ni de conseguir ni de estimar. ¿De acuerdo? Las probabilidades en general requieren muestras muy representativas, o sea, no vale cualquier muestra en la que basarse, ¿de acuerdo? Por otro lado, cuando nos basamos en probabilidades, si se descubren nuevas evidencias que condicionen esas hipótesis, hay que reconstruir todas las probabilidades de nuevo, ¿sí? Es decir, tendríamos que volver a hacer todos los cálculos de nuevo, ¿de acuerdo? Además, es muy difícil que ocurra la independencia de las hipótesis, ¿vale? Muy difícil, ¿sí? Y además, este enfoque asume que la presencia de una evidencia A para una hipótesis C también afecta a la negación de la misma, y eso no siempre es así, ¿vale? No necesariamente en todos los dominios, ¿vale? Que tengamos una evidencia que afecte a la hipótesis, ¿vale? Afecta también a la negación de la misma, ¿sí? Por ejemplo, en medicina, la presencia de un síntoma no sería una evidencia de que soportase a la vez la existencia y la no existencia de esa enfermedad al mismo tiempo. ¿Sí? Perdonad porque me ha dado hipo y supongo que es de tanto beber. ¿Sí? Bueno. Sigo. Bueno, no sigo. Porque entraríamos ya en los factores de certeza y eso lo vamos a dejar ya para el próximo día. ¿De acuerdo?
¿Sí? ¿Todos hasta aquí? ¿Sí? Muy denso el tema de hoy. Muchos números, muchos cálculos. Sí, ¿no? Bueno, pues nos van a salir por las orejas, Laura, ¿vale? Porque nos toca todavía muchos cálculos, muchos ejercicios, sí, que al final nos van a llevar a la lógica difusa. Perdón. ¿De acuerdo? Pero, bueno, las probabilidades no siempre funciona la vida, ¿no? La vida no siempre son todo probabilidades, ¿vale? Eso es lo que vamos a tratar, que se puedan hacer sistemas que funcionen en relación a la realidad y no a probabilidades, pero la incertidumbre y la imprecisión la vamos a tener siempre. Sí, esa era la idea, Raúl, de que hacer muchos ejercicios o de ir haciendo ejercicios por cada cosa que veamos un poco de teoría, ¿sí? Porque así vais pudiendo ejercitar lo que yo os estoy contando y aplicar esas fórmulas para que veáis exactamente las probabilidades que está dando. Lo iremos haciendo así a lo largo de la asignatura, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bien. ¿Dudas, preguntas que queréis hacerme? Recordad que nos vemos el miércoles a las 8 de nuevo, a las 8 hora española, ¿sí? Hora CES. Sí, hora CES, porque estamos en verano. ¿Sí? Sí, pero bueno, luego veréis que las cosas hay que tener en cuenta determinadas peculiaridades y no se nos pueden pasar los detalles, ¿vale? ¿Sí? Hay pequeños detalles que hay que tener en cuenta y si se nos pasan, entonces sí que acabamos en un sitio que no queremos. ¿Sí? Bueno, me espero a que salgáis todos de la sesión. Lo dejamos aquí por hoy. Y nos vemos el miércoles a las 8 hora española. ¿De acuerdo? Buenas noches a todos o buenos días, ¿sí? Los que estéis al otro lado del océano, ¿sí? Que vaya muy bien. Y a ver si baja un poco este calor porque esto es insoportable. Me espero a que vayáis saliendo y cuando hayáis salido todos, entonces ya cierro yo la sesión, ¿de acuerdo? Bien, la próxima día ya sabéis que empezaremos por los factores de certeza, ¿sí? Para ver qué es eso y cómo funcionan. Alfredo, Edgar, Guido, Miguel Ángel. Miguel Ángel Londoña. ¿Salimos, por favor? Miguel Ángel.